Buenas noches, bienvenidos al programa de la Cultura Jurídica, una producción de la revista Tepantlato. Y por la Universidad Tepantlato, hoy tenemos como invitado especial al doctor Miguel Cobian Andrade y nos acompaña el doctor Julio Humberto Hernández Fonseca. Mi nombre es José de Jesús Alcaraz Orozco, con el tema Proyecto de Doctorado en Derecho Constitucional que se está implementando en la Universidad Tepantlato y las reformas constitucionales. Doctor, este nuevo proyecto de programa de doctorado sobre Derecho Constitucional, ¿qué importancia tiene frente a las reformas constitucionales sobre las bases de juicio de amparo y los tratados internacionales sobre derechos humanos en que México sea parte? Bueno, como cuestión inicial es fundamental que se vayan formando especialistas en derecho constitucional en nuestro país, porque precisamente las reformas a las que haces referencia son un ejemplo específico del requerimiento generalizado que hay en México a nivel federal y en las entidades federativas de académicos, de juristas, que tengan un profundo conocimiento en materia constitucional, toda vez que en su momento habrá que interpretar y en su caso aplicar estas modificaciones constitucionales, pero inclusive ojalá que estas reformas constitucionales a su vez hubiesen pasado por un estudio profundo, pormenorizado, de especialistas en la materia antes de que se hubiesen propuesto y en su caso aprobado. Es decir, la relación temática que al introducir este programa se ha hecho sobre el doctorado que se está implementando en esta institución y esas modificaciones a las que te refieres, pues son un ejemplo clarísimo de dos cosas: de la necesidad urgente de que ese tipo de propuestas y ese tipo de procesos de revisión constitucional pasen por lo menos a nivel de consulta, a nivel de aprobación material o de contenido por los especialistas, y al mismo tiempo que existan esos especialistas, que se creen en las instituciones de educación superior auténticos especialistas en materia constitucional tan necesarios en México, y consecuentemente, por ende, este programa de doctorado justifica, a la luz de ese tipo de reformas, su existencia y seguramente justificará en lo futuro su funcionalidad cuando empiecen a egresar especialistas en materia constitucional. Tan se necesitan que se están realizando este tipo de reformas, cuyo contenido seguramente analizaremos en esta emisión. La cuestión es que, de entrada, yo adelanto que buena parte del contenido de estas reformas no son constitucionalmente adecuadas, y una vez más queda a la luz que quienes han hecho esto, quienes han propuesto esto, pues no pasaron por un doctorado en Derecho Constitucional, porque precisamente el contenido de las mismas, como lo veremos en breve, pues no corresponde a lo que habría hecho un especialista si hubiera tenido la oportunidad de opinar o de intervenir en su confección. Entonces, la importancia de un doctorado en la materia queda demostrada, nada más con este simple ejemplo. Este tipo de reformas deben forzosamente pasar en alguna de las etapas de su creación, no solo legislativas, sino materiales, por la opinión y por el conocimiento especializado de personas que se han dedicado a estudiar la materia constitucional. De manera que el proyecto en sí de crear un doctorado en Derecho Constitucional en esta universidad está ampliamente justificado por esta razón y muchas otras a las que seguramente nos referiremos en esta emisión. Sí, hubiera sido adecuado, hubiera sido aconsejable que antes de discutir en el Congreso de la Unión, en las cámaras de diputados y senadores y las legislaturas locales, hubiera habido un examen serio de la conveniencia de la adopción de esos conceptos que están introduciendo en la reforma constitucional. Por ejemplo, están en proceso de reforma, una que estimo es de suma relevancia sobre el juicio de amparo, la reforma al artículo 103, para introducir en el texto de este artículo como objeto de control de la constitucionalidad a través de juicio de amparo
a los tratados internacionales sobre derechos humanos en que México sea parte. ¿Qué problemas presenta en la práctica la introducción de este modo de los tratados internacionales? Esta trae consigo grandes beneficios, ¿hay una ampliación o qué sucede? La importancia, creo que, bueno, antes de abordar el tema de la introducción en el artículo primero de los tratados internacionales sobre derechos humanos, creo que la pregunta original que le había hecho, lo que te había hecho en relación con la introducción como objeto del juicio de amparo, como objeto de control, los tratados internacionales sobre derechos humanos. El tema de los tratados internacionales, de su jerarquía constitucional, de su ubicación dentro del sistema constitucional mexicano, es un asunto de los más complejos para muchos especialistas en materia constitucional y en el ámbito internacional, pero a mi juicio, de los que se han abordado y se han tratado de una manera más claramente dogmática y contraria a una teoría de la Constitución científica, es decir, al conocimiento de la teoría de la Constitución como base o fundamento de la interpretación y en su caso de la aplicación de las normas constitucionales. O dicho de una manera todavía más sencilla, es uno de los temas en los que existe mayor confusión y al mismo tiempo mayor desconocimiento en materia constitucional en nuestro país. Es un ejemplo del atraso que existe en materia constitucional en México, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista exegético. Desde luego es inevitable hacer referencia al artículo 133, aunque sea brevemente, cuyo texto pues todos conocemos y que fundamentalmente se ha interpretado en el sentido de que hay una ley suprema que está integrada por las normas constitucionales, por los tratados internacionales y por unas leyes especiales que ahí se mencionan, a las que se ha identificado como leyes constitucionales. Este artículo, así como está redactado, proviene de la Constitución de 1857, la cual a su vez lo introdujo como una copia prácticamente textual de la Constitución de Estados Unidos. Hasta aquí esto es más o menos conocido y sabido. A mi juicio, la solución de este problema es relativamente sencilla si se entiende cuáles son los orígenes de esa norma en la Constitución de Estados Unidos y sobre todo cuál fue el error de su incorporación a la Constitución de 1857 y después a la actual. Desde hace muchos años yo he venido sosteniendo esta idea en la Facultad de Derecho de la UNAM y en distintos ámbitos académicos, y de manera muy particular desde que se publicó la primera edición de mi libro Teoría Constitucional en 1998. Es decir, esa sería la primera prueba documental de la que a mi juicio es la solución de este problema. Y la solución consiste en corregir un error de traducción, así tal cual de traducción, en el que incurrieron los constituyentes del siglo XIX, quienes tomaron la expresión Supreme Law de la Constitución de Estados Unidos y la tradujeron como ley suprema, cuando evidentemente la traducción es derecho supremo. Y en aquella época en Estados Unidos se estaba haciendo referencia al derecho federal, que existía por primera vez en un territorio antes dividido en estados soberanos, cada uno de los cuales tenía su propia constitución, su propio sistema jurídico, e inclusive firmaban acuerdos entre sí, tratados internacionales entre sí. En el momento en que se crea la Constitución de Estados Unidos como Estado federal, evidentemente hay un derecho superior a los derechos locales, que es el derecho federal, integrado por normas de distinta jerarquía, obviamente encabezadas por la Constitución ahora federal de Estados Unidos, tratados internacionales que en su momento signara ese nuevo Estado con otros estados, y leyes que no serían otras que las leyes federales que iría poco a poco emitiendo el Congreso Federal de los Estados Unidos. Es decir, no se estaba en lo mínimo estableciendo una jerarquía con esa declaración de que había un derecho supremo, sino solamente se estaba estableciendo en la propia Constitución que ahora existiría un conjunto de normas jerarquizadas entre sí que integrarían un derecho
distinto a los derechos locales y que se crearían dos jurisdicciones, el derecho federal y el derecho local. Entonces, si se traduce la expresión ley suprema, así como lo hicieron los constituyentes de 1857, se crea un concepto totalmente diferente al de derecho supremo. O sea, ley suprema implicaría un solo código normativo, que es como siempre lo hemos entendido, y eso es un gravísimo error. Derecho supremo es un sistema jurídico. Entonces, ese sistema no puede estar configurado ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ninguna otra parte, en forma distinta a la lógica, que es una constitución de la cual derivan los tratados internacionales por una parte y las leyes federales por la otra, sin que exista jerarquización entre los tratados y las leyes. Simplemente son dos ramas que derivan del mismo tronco constitucional, y en cambio existiendo, eso sí, una clara jerarquización de subordinación entre los tratados frente a la Constitución y por otro lado las leyes frente a la Constitución. En suma, la correcta interpretación del artículo 133 actual no es la de ley suprema en la parte respectiva, sino la de derecho supremo, lo cual resuelve inmediatamente el problema, porque lo único que nos dice es: habrá una constitución, la federal de 1917, con base en ella se firmarán tratados internacionales, los cientos de tratados que tengamos, y habrá leyes federales, los cientos o miles de leyes federales que tenemos, derivadas del procedimiento legislativo ordinario del artículo 72 constitucional. O sea, no podemos suponer, porque ninguna lógica jurídica elemental nos permitiría hacerlo, que los tratados internacionales y las leyes federales sean parte de la Constitución o se forme un bloque constitucional integrado por esos tres elementos. Inclusive se ha llegado a extremos verdaderamente inconcebibles de tratar de encontrar cierto grupo de leyes especiales que puedan ajustarse a esa idea de leyes superiores del artículo 133 o leyes de nivel constitucional, sin que nadie haya podido decir cuáles son. Algunos han sugerido que la ley de amparo, otros han sugerido que las leyes reglamentarias, recientemente se ha sugerido que las leyes generales, diferenciándolas de las demás leyes federales, pero en realidad ninguno es medianamente sostenible, por una razón muy simple: sea la ley de amparo, sean las leyes reglamentarias, sean las leyes generales o sean las leyes federales, todas esas leyes se hacen exactamente de la misma manera. Se aplica el artículo 72 y el órgano competente es el Congreso de la Unión, y todas tienen que estar de acuerdo a la Constitución en cuanto al procedimiento para creación de cada una de ellas, la competencia del órgano que las emite y por supuesto el contenido normativo en función de las normas constitucionales. O sea, no hay ninguna leyes especiales ni misteriosas del artículo 133. Son las leyes federales. De hecho, las leyes generales también son leyes federales. Lo único que cambia en cuanto a las leyes generales es su objetivo, su propósito, que es la coordinación en el ejercicio de atribuciones simultáneas entre distintos órganos, federales, locales, o en su caso, el ejercicio de atribuciones también por los ayuntamientos. Pero fuera de eso, son tan diferenciables como una ley orgánica que estructura una institución o una entidad, como una ley reglamentaria que desarrolla los preceptos de una norma constitucional, pero todas desde el punto de vista formal son exactamente de la misma jerarquía, provienen del mismo procedimiento y las emite el mismo órgano, y todas están subordinadas a la Constitución. Entonces, eso por lo que respecta a esas leyes, cuya posición se aclararía si tradujéramos correctamente derecho supremo y no ley suprema. En cuanto a los tratados, que es el tema específico que nos ocupa, es exactamente el mismo caso. Los tratados no pueden estar ni al mismo nivel de la Constitución, ni mucho menos por encima de la Constitución, por una razón muy simple: porque el procedimiento para crear los tratados y la asignación de competencias para hacerlo están establecidos en las normas constitucionales. Simplemente por esa razón. O sea, un tratado necesariamente está subordinado a la Constitución por procedimiento, porque ahí se dice cómo se hace el tratado, qué órgano es el competente para hacerlo, si el presidente más el Senado o en cualquier otro sistema constitucional, los que se determinen. Y por otro lado, en cuanto a su contenido o materia, consecuentemente el tratado normativamente tiene que ajustarse a la Constitución. O sea, las prescripciones normativas de un tratado no pueden contradecir a la Constitución. Son infraconstitucionales. Son infraconstitucionales. Y lo que de ninguna manera tiene sustento es lo que también se maneja mucho en la actualidad, que es decir que los tratados internacionales sí están
por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales. Eso no tiene tampoco ningún sentido, porque la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿acaso en algún tratado internacional se determina cuál es el procedimiento para crear una ley federal? ¿Cuál es el órgano competente para que la cree? Pues obviamente no. Y segundo, si un tratado estuviera por encima de las leyes federales, cuando encontráramos una contradicción entre una ley federal y un tratado, tendríamos que decir que esa parte de la ley federal, esa prescripción normativa, ha quedado derogada, porque el tratado internacional, como es superior a ella, ha establecido una nueva prescripción normativa en la materia. Y eso es totalmente inaceptable porque, entre muchas otras razones, simplemente la Constitución Federal determina en el artículo 72 que para crear o, en su caso, derogar una ley, se tiene que seguir el mismo procedimiento que en él se establece. Si tú creas una norma introducida en una ley federal y después quieres derogarla, tienes que aplicar el mismo procedimiento legislativo, no es a través de un tratado. Esto implicaría que el presidente más el Senado como órganos constituidos podrían derogar una ley, o por lo menos una parte de una ley que fue creada por el Congreso de la Unión. Entonces esa sería una invasión de competencias del Poder Legislativo Federal. O sea, no hay ningún sustento medianamente lógico y razonable para establecer esas jerarquizaciones. La jerarquía correcta es Constitución Federal, por un lado tratados internacionales, por otro lado leyes federales, y de ahí ya seguimos con cualquier otra jerarquización, los reglamentos que derivan de las leyes, los estatutos de autonomía o constituciones locales que derivan también de ese tronco, pero son otra rama, las leyes locales que vienen a renglón seguido de esas llamadas constituciones locales, etcétera. Es decir, en suma, Constitución, tratados y leyes federales por separado. Ahora bien, si entendiéramos así las cosas, la solución que se pretende dar a ese problema, que entiendo que es uno de los distintos objetivos que se persiguen con estas propuestas de reforma que están en proceso, se lograría de una manera mucho más sencilla, modificando el 133, no los 4 artículos que se proponen en la primera iniciativa de reformas y después el primero constitucional en la otra, no. Es que lo que había que haber hecho, o lo que habría que hacer todavía, es cambiar el 133, simplemente derecho supremo en lugar de ley suprema. Ahora, estas modificaciones que se proponen, a mi juicio, no solamente no resuelven el problema, lo complican todavía más, lo confunden enormemente. Van a crear una situación verdaderamente irresoluble, no quizás en términos teóricos, porque en términos teóricos es muy fácil explicar esto, como estamos intentando hacerlo. Para mí el problema más serio se va a presentar en términos prácticos, cuando precisamente empiecen a interesarse juicios de amparo que tengan que ver con el nuevo texto del artículo 103, fracción primera, con el 107, donde también se introduce este aspecto relacionado con los derechos consagrados en los tratados, si se trata de derechos humanos, y sobre todo, lo que a mi juicio es más grave, con las acciones de inconstitucionalidad que eventualmente se lleguen a interponer en contra de ciertos tratados internacionales. Es decir, desde hace tiempo yo he escuchado un punto de vista consistente en señalar que si bien se puede aceptar que los tratados internacionales están en un nivel inmediato inferior a la Constitución, sin embargo, si se trata de los tratados internacionales que se refieren a derechos humanos, entonces están inclusive por encima de la Constitución. Esto, independientemente de la buena fe o inclusive hasta de la preocupación que se puede entender en quienes opinan en este sentido para preservar los derechos humanos, otra vez implica una confusión enorme, porque el contenido de un tratado no puede determinar su jerarquía. La jerarquía de una norma jurídica cualquiera se determina, como todos sabemos, conforme a 2 elementos básicos: procedimiento de creación y órgano competente por un lado, y como consecuencia contenido material de la misma norma jurídica que debe ajustarse a la norma inmediatamente superior. Entonces, si tú me dices que ciertos tratados por su contenido van a estar por encima de la Constitución o a su mismo nivel, estás pasando por alto que aún esos tratados, por ejemplo de derechos humanos, también se hacen mediante el mismo procedimiento. Firma el presidente, aprueba el Senado. Entonces, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista de su jerarquía con un tratado sobre comercio, con un tratado militar o con cualquier otro tratado? No hay ninguna diferencia, no se puede establecer conforme a un sistema jurídico y un sistema constitucional ninguna diferencia. Ahora bien,
establecidas estas premisas, y solo para dejar sobre la mesa las primeras preocupaciones sobre esta reforma, nada más voy a hacer un señalamiento que a mi juicio demuestra con claridad la confusión en la que se ha incurrido. A ver, se dice en la nueva fracción primera del artículo 103 que el juicio de amparo será procedente contra actos, normas generales u omisiones, es decir, queda clara la modificación que se está haciendo. De lo que está ahorita vigente solamente queda el término actos concretos. Se agrega normas generales en lugar de leyes y se agregan las omisiones. Muy bien. Ahora, a renglón seguido se señala que afecten, que lesionen los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los derechos y garantías establecidos en los tratados internacionales. A ver, la pregunta sería, si hay derechos establecidos en los tratados internacionales y se está considerando que estos ya están al nivel de la Constitución, toda vez que el amparo va a ser procedente cuando estos se lesionen, a los tratados internacionales se le está convirtiendo en parte del parámetro del control de la constitucionalidad. Es decir, se está diciendo, si tú tienes un derecho humano consagrado en un tratado internacional, ya es algo que te voy a proteger, lo que equivale a decir, cualquier acto, norma general u omisión que atente en contra de ese derecho, podrá ser recurrido a través del juicio de amparo. Entonces quiere decir que ese tratado internacional se está convirtiendo en parte del parámetro de la constitucionalidad. O sea, por eso se habla supuestamente de un bloque de constitucionalidad. Antes yo decía, los derechos y garantías establecidos en la Constitución son mi punto de referencia o parámetro para saber si un acto de autoridad los vulnera. O sea, el objeto, la materia del control de la constitucionalidad era el acto de autoridad. Ahora, yo elevo a ese nivel los tratados internacionales en materia de derechos humanos y por lo tanto creo un parámetro adicional de la constitucionalidad, derechos establecidos en la Constitución más derechos establecidos en el tratado. Y ahora lo que voy a comparar contra ellos es los actos, las normas generales o las omisiones. Nada más que la pregunta sería, oye, ¿y los tratados van a dejar de ser objeto del control de la constitucionalidad si contienen derechos humanos? Lo que equivale a decir, una vez que se cree un tratado, que se firme y se apruebe, ¿se podrá o no impugnar a través de una acción de inconstitucionalidad, aunque su materia sean derechos humanos? Pues evidentemente sí, eso no ha sido modificado. El artículo 105, fracción segunda, no ha sido modificado en la materia. Entonces, estás cometiendo un error verdaderamente garrafal consistente en decir que una misma norma jurídica, un tratado internacional en materia de derechos humanos, va a ser parámetro del control y objeto del control. Eso es una contradicción evidentísima. O sea, objeto del control si tú impugnas ese tratado, considerando que es anticonstitucional. Parámetro del control si tú dices el amparo es procedente contra derechos o contra actos que lesionen esos derechos. Entonces, ¿el tratado es objeto de control o es parámetro del control? O sea, ¿el tratado es parte de la Constitución o puede ser comparado con la Constitución para ver si es constitucionalmente válido? Sí. Yo aquí advierto que hay una confusión importante y relevante en este tema. La preocupación subyace en que se pretende una mejor tutela jurisdiccional sobre los derechos humanos. Sí. Que la hay, que en las condiciones en que está actualmente la Constitución son exigibles jurisdiccionalmente a través de juicio de amparo, argumentando temas de legalidad, porque son leyes y son normas vigentes, es derecho positivo, Claro. Cuya violación se puede reclamar a través de juicio de amparo. Claro. No se ha sabido hacer, eso es una cuestión distinta. He pensado que la introducción en la fracción primera que apuntabas de los tratados internacionales como parámetro, yo creo que se desnaturaliza el juicio de amparo como control de la constitucionalidad, porque tal como está diseñado como un control de constitucionalidad concreto. Claro. Pero
al introducir el tema de los tratados internacionales sobre derechos humanos, en que México sea parte, el juicio de amparo se está desnaturalizándolo para convertirlo al mismo tiempo en un control de simple legalidad. ¿Por qué? Porque el objeto de control es un tratado que es una ley. Entonces, no es que el tratado internacional cree un bloque de constitucionalidad. No es que el tratado internacional se equipare a una norma constitucional, sino que, al contrario, el juicio de amparo como un control de constitucionalidad concreto se está convirtiendo al mismo tiempo de que es un proceso de control de la constitucionalidad concreto, un proceso de control de legalidad en relación con los tratados internacionales. Claro, sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que aquí la falla fundamental consistió precisamente en que un buen propósito, como tantas veces pasa en nuestro país en materia constitucional, se llevó a cabo de una manera muy deficiente. La idea de ampliar la protección de los derechos fundamentales es una preocupación válida. ¿Válida? Es válida. Sin embargo, la forma como se ha tratado de hacer es totalmente errónea. Quizás un par de ejemplos puedan aclarar cuál es realmente la posición de un tratado internacional en un sistema constitucional. Y estos dos ejemplos son muy ilustrativos. El primero consiste en aclarar qué cosa es un bloque de constitucionalidad. Exactamente. Porque ya se está diciendo eso, ya se está diciendo, desde el momento en que esto implica el reconocimiento de que el tratado ya va a estar a nivel constitucional, se está creando un bloque de constitucionalidad que consistiría, según quienes así opinan, en que además de los 136 artículos de la Constitución, ahora sí, todos los tratados que se refieran a derechos humanos automáticamente quedan incluidos, insertos, como un añadido a la Constitución. Entonces dicen, ahí está el bloque de constitucionalidad. No, para empezar, un bloque normativo, para que pueda considerarse un conjunto de disposiciones que se van a aplicar exactamente porque contienen normas del mismo rango, se necesita que sean precisamente normas, todas ellas de ese mismo rango. Del mismo rango. Claro. Es decir, si tú quieres crear un bloque de constitucionalidad, tienes que hablar de normas, todas ellas de rango constitucional, y no puedes convertir una norma jurídica de otro rango a norma constitucional, nada más porque la menciones ahí, que eso es lo que se está haciendo. Claro. Es una reforma, insisto, tal vez animada de muy buena fe, pero muy simplona. Quienes están haciendo esto, como decíamos al principio de la plática, no son especialistas en materia constitucional. Un ejemplo clarísimo de un bloque de constitucionalidad es lo que ocurre en Francia. En Francia, la actual Constitución, 1958, conocida como la Constitución de la Quinta República, señala que, además de todos los artículos de esa Constitución, se consideran como parte de ella tanto la antiquísima y tradicional Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa, donde están contenidos los derechos individuales, y el preámbulo de la Constitución anterior a la actual, o sea, la de 1946, conocida como Constitución de la Cuarta República, cuyo contenido normativo se refiere precisamente a el otro bloque de derechos, los derechos sociales. Entonces, lo único que está haciendo la Constitución francesa actual es lo siguiente: en lugar de destinar un espacio normativo para 20 o 40 artículos, de reproducirlos, en donde se reproduzcan los derechos individuales de la Declaración de Derechos y los derechos sociales del preámbulo de la de 1946, lo único que hace es decir, se consideran vigentes y por lo tanto partes integrantes de esta Constitución esas otras normas que obviamente son normas de rango constitucional. ¿Sí? Eso sí es un bloque de constitucionalidad, porque es obvio que entre ellas no se puede crear una jerarquización normativa. No se puede decir la Declaración de Derechos está arriba o abajo normativamente de la Constitución de 1958. Es un planteamiento absurdo. El preámbulo de 1946 está subordinada o supraordinada. No se puede hacer ese planteamiento.
todas son de rango constitucional. Eso sí es un bloque de constitucionalidad. Si nosotros examinamos esto con relación a lo que se está haciendo en México, no tiene la menor similitud, la menor, porque ahí estás hablando de normas por definición inferiores, es decir, normas que se crean con posterioridad a las normas constitucionales y con base en ellas, y que pretendes introducirlas al nivel normativo de las primeras. No puede ser. Sobre todo lo relevante es que en el proceso de autorización, en el proceso de aprobación, se condiciona a que sean conformes con la Constitución. Exacto. Desde ese preciso momento ya no puedes hablar de un bloque de constitucionalidad. Sí, es lo que valdría mutatis mutandi a que todas las referencias que hace la Constitución a otras leyes orgánicas o reglamentarias se tendrían que considerar en el mismo nivel rango de la Constitución, es una cosa lo que sería absurdo. Absurda. Entonces, bueno, por lo pronto no se trata de un bloque de constitucionalidad. Ahora, el segundo argumento para demostrarlo, y de una vez por todas dejar en claro cuál es el nivel de los tratados internacionales, es el que se extrae de experiencias tan claras como las del constitucionalismo europeo. Hay varias constituciones, de momento me viene a la mente el caso de la francesa y el caso de la española, en las cuales se señala lo siguiente, prescriptivamente, es decir, son artículos de esas constituciones que señalan lo siguiente: cuando un tratado internacional firmado por el gobierno francés, o en su caso español, y aprobado por la asamblea o congreso respectivo, sea contrario a la Constitución, ese tratado no podrá aplicarse hasta que se haya modificado la Constitución. ¿Qué se está diciendo con esto claramente? No puede haber una prescripción normativa contenida en un tratado internacional que sea contraria a la Constitución. Y si la encontramos, no importa que el tratado ya sea válido, el tratado no se puede aplicar mientras no modifiques la Constitución. Una vez que la modifiques, ya no hay problema porque ya hay compatibilidad. Esto de entrada demuestra cuál es la jerarquía, pero sobre todo demuestra que es imposible pretender dar el mismo rango normativo a elementos de un sistema constitucional que son por definición derivado el uno del otro. Un tratado internacional es en cualquier país del mundo una derivación de la Constitución respectiva. Luego nunca puede tener el mismo nivel. Es decir, aunque un padre tenga 10 hijos y de esos 10 hijos tenga preferencias por 2 o 3, jamás cronológicamente se podrá decir que esos 2 o 3 hijos están al mismo nivel temporal de su padre y pertenecen a su misma generación. Eso es una cosa francamente hasta absurda. Y por más que el padre en su testamento, además de dejarle sus bienes a través de legados, dijera, y mis hijos para mí tienen rango paternal, pues no dejaría de ser una declaración emocional, pero no una declaración racional. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos un elemento fundamental consistente, a propósito del tema concreto de los tratados que nos ocupan, que se debe considerar. En ninguna de esas constituciones que mencionamos y en ninguno de los sistemas constitucionales europeos se hace diferenciación alguna sobre la materia del tratado. No, en forma genérica se dice, el tratado internacional, que sea de comercio, que sea financiero, que sea de derechos humanos o que sea de cualquier otra naturaleza militar o lo que sea, si está en contra de la Constitución, primero me cambias la Constitución, porque si no, no lo puedes aplicar. Nosotros estamos haciendo una distinción francamente primitiva, no sé cómo calificarla, de los tratados por su contenido. O sea, vuelvo al ejemplo del padre y los hijos. Si al padre le gustan los hijos de ojos azules y güeritos, o sea, derechos humanos, entonces los va a poner arriba o al nivel. Y los hijos morenitos de ojos cafés, eso sí los va a mandar al nivel subordinado. Eso solamente, yo creo que eso solamente se hace aquí en México, porque dicho sea de paso, yo no conozco ningún sistema constitucional en el cual haya una norma parecida a la del 133, en las que se hable de ley suprema, formada o configurada por normas
que integran un sistema jurídico pero que son de distinta jerarquía, lo que equivale a decir, no hay ningún caso en el que se diga, y hay unas leyes especiales que están al mismo nivel y que por lo tanto están arriba de las otras. Es decir, ese tipo de cuestiones yo solamente las he visto en México, y la verdad hace mucho tiempo que esto se podía haber corregido, sin necesidad de cambiar 4 artículos en un proyecto, como estos que estamos analizando, ni uno en el otro. O sea, se equivocaron de artículos, no era ni el primero, no era ni el 94, no era ni el 97, ni el 103, ni el 107, no era ninguno de esos. Se equivocaron, era el 133. Con eso habría quedado resuelto el problema. Ahora, ¿qué se tiene que hacer en términos reales? Que esa es otra parte de la discusión. ¿Qué se tiene que hacer en términos reales cuando lo que se quiere es ampliar la protección constitucional o en general ampliar los contenidos normativos de una constitución a través de tratados internacionales? Hablemos del caso específico de los derechos humanos. Supongamos que se quieren agregar derechos humanos o derechos y garantías que no estén previstos en la Constitución. Pues es una cosa muy sencilla. Si eso ya se logró a través de un tratado internacional firmado por el presidente y aprobado por el Senado, el paso que sigue es reformar la Constitución e introducir esos elementos normativos en los artículos constitucionales. Ya el tratado será simplemente el vehículo normativo para hacer eso. El procedimiento para concretarlo e introducirlo en nuestro sistema constitucional será la reforma a la Constitución, y el resultado será que ahora en nuestro sistema constitucional interno tendremos más derechos que los que actualmente existen en la Constitución. Pero yo creo que desde un punto de vista formal, es innecesario. Desde el momento en que es aprobado un tratado internacional sobre cualquier materia que sea conforme con la Constitución, es derecho positivo y es exigible jurisdiccionalmente. ¿Sí? Yo creo que no había necesidad de trastocar, de desnaturalizar el juicio de amparo como un proceso de control concreto con el tema de los tratados internacionales. Quizá requiera alguna actualización, pero prudente, una actualización que mejore, no que convierta en un caos. Y el problema que yo advierto que es precisamente el desconocimiento de la teoría constitucional, claro, como ciencia. Sí. Lo que ha originado esto. Sí, por supuesto. Yo creo que en esto va a ser el proyecto que tenemos de doctorado en Derecho Constitucional, importante porque va a aportar este conocimiento. Claro. Este conocimiento. Y ya podemos identificar de qué naturaleza es el juicio de amparo, que como un proceso de control concreto por sus cualidades, no es un proceso idóneo para dar a una sentencia de amparo efectos generales, porque por su propia naturaleza, como un proceso de control concreto, sus efectos son concretos al caso que se juzga, son relativos. ¿Sí? Por una parte. Por otra, fíjate que atendiendo a la naturaleza del proceso de amparo y a la reglamentación actual, a algunos vicios que tiene, como el famoso principio que no está de estricto derecho, en el que si se reclama una ley a través de juicio de amparo, el análisis de constitucionalidad de esa ley reclamada en el juicio de amparo se hace a la luz de los planteamientos de constitucionalidad que haga el quejoso. Y el juez de distrito y el tribunal en su caso, colegiado o la corte, no tiene la facultad de hacer un examen general para ver si efectivamente esa norma reclamada es conforme con toda la Constitución, y entonces la sentencia es producto de un mal planteamiento. Claro.
buenas noches, bienvenidos al programa de la Cultura Jurídica, una producción de la revista Tepantlato y por la Universidad Tepantlato. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Miguel Cobian Andrade y nos acompaña el doctor Julio Humberto Hernández Fonseca, su servidor José de Jesús Alcaraz Orozco, con el tema del proyecto de doctorado en la Universidad Tepantlato. Adelante. Doctor, frente a esta problemática que presenta las reformas a la Constitución ante un desconocimiento de la que es la ciencia de la teoría constitucional, ¿qué ventaja nos va a presentar el nuevo programa del doctorado sobre el derecho constitucional? Bueno, nosotros tres, por ejemplo, que tenemos una especial predilección por los asuntos de carácter académico, por la cátedra, por la investigación, sabemos que el proceso de especialización en una área jurídica o en cualquier otra área de las ciencias sociales o en general del conocimiento humano lleva mucho tiempo. Pero además del tiempo es necesario que los pasos que se den sean los acertados, sean los correctos. Desde la construcción del cimiento del conocimiento hasta la construcción o edificación de ese conocimiento, es necesario llevar una secuencia correcta, adecuada. En la especie, como podemos darnos cuenta por lo que hemos discutido a lo largo de este programa, en México no se conoce, no se cultiva, no se enseña y no se pone en práctica la teoría de la Constitución. Es decir, nosotros nos hemos dedicado a leer y en su caso a interpretar como hemos podido las normas constitucionales y a aplicarlas como nuestro criterio muy particular en cada caso nos ha dictado. Pero la verdad de las cosas es que no tenemos especialistas en materia constitucional, entendiendo por tales académicos, investigadores que se hayan empezado a formar desde la teoría de la Constitución. Es algo desconocido en nuestro país. Entonces, el pensar en un doctorado en Derecho Constitucional, que es el proyecto de esta universidad, de entrada implica llenar un hueco muy grande que existe en México a lo largo y ancho del territorio nacional y que consiste en esa carencia de especialistas en la materia. ¿Qué es realmente la especialización en materia constitucional a nivel de un doctorado? Bueno, pues precisamente, así como uno puede entender que al egresar de una licenciatura en Derecho se tiene un conocimiento amplio, general, pero necesariamente todavía superficial de las distintas áreas jurídicas, el seguir estudiando, por ejemplo, una especialidad o en su caso una maestría, implica que quien concluye esa etapa ya no solamente tiene ese conocimiento general sobre el área que ha escogido, sino ya es capaz de detectar dónde están las deficiencias y los problemas, los huecos, las fallas que pueden existir tanto normativamente, teóricamente, desde el punto de vista de la aplicación de esas normas en distintos ámbitos de esa área que escogió. Es decir, ya detecta los problemas y es capaz, en su caso, de explicarlos con toda claridad. Hasta ahí llega una persona que ha estudiado una maestría y que se va especializando en esa área específica. Por ejemplo, una maestría en Derecho Constitucional. Y ya quien estudia un doctorado y llega al más alto nivel desde el punto de vista del grado académico, ya no solamente es capaz de detectar esos problemas, sino es capaz de proponer las soluciones acertadas. Es capaz de proponer lo que nadie más ha propuesto, porque quizás ni siquiera se ha percatado de que existe ahí una deficiencia o una falla importante. Por ejemplo, este tema que manejamos hoy sobre los tratados internacionales, ¿cuánto se ha dicho, cuánto se ha escrito desde hace décadas? Bueno, simplemente la Constitución está a punto de cumplir 100 años y casi podríamos decir que a lo largo de ese tiempo se ha discutido ese tema. Entonces, quiere decir que en México no ha habido suficientes especialistas que hayan podido detectar el problema y entenderlo exactamente con precisión, que equivaldría a personas que tuvieran el nivel de maestría en Derecho Constitucional. Mucho menos hay una pléyade de doctores en Derecho Constitucional, ahora ya en el sentido material, no solamente de grado, sino material, que hayan propuesto la solución a este problema. Es decir, pensar en un doctorado, como el que se tiene proyectado aquí, tiene como objetivo general llenar ese hueco, que de aquí egresen esos especialistas capaces de detectar esos problemas
pero sobre todo de ofrecer las soluciones. Y como esto hay una gran cantidad de asuntos que rápidamente podría yo enunciar, por ejemplo, desde entender exactamente qué es una constitución, y subrayo exactamente porque cualquiera que nos escuche dirá, eso lo sabemos todos. Sin embargo, cuando entramos al terreno del control de la constitucionalidad, cuyo parámetro es la Constitución, empezamos a enfrentar problemas que no todo el mundo sabe resolver. Ejemplo, yo le preguntaría a quienes nos están escuchando, ¿una reforma a la Constitución puede ser o no objeto de control de la constitucionalidad? O dicho de manera más clara, ¿una reforma a la Constitución puede ser anticonstitucional? Y sabemos que los más avanzados, si se puede decir así, aceptan que se puede dar solo por cuestiones de procedimiento, es decir, que no se respete el artículo 135. Pero yo les puedo decir, y en otro momento demostrar, solo por razones de tiempo, que por supuesto que puede haber una reforma a la Constitución, materialmente hablando, por su contenido. Entonces, este es un problema, un ejemplo entre muchos, que está en el lado opuesto desde el punto de vista del nivel de conocimientos, al que equivaldría a hablar del poder constituyente permanente, que es lo que todos sabemos. Cuando ese es un invento de Tena Ramírez, no hay ningún poder constituyente permanente, no hay ningún nuevo órgano en el artículo 135, existen un órgano federal compuesto por 2 cámaras y varios o muchos órganos locales legislativos de las entidades federativas que confluyen para el desahogo de un procedimiento, para el ejercicio de una atribución. No se crea ningún otro órgano, ni mucho menos un constituyente. Es decir, no se puede crear una constitución nueva a través del artículo 135. Claro que tiene límites. Es un artículo que deriva de la propia Constitución. Entonces, ahí está otro problema que no hemos sido capaces de resolver, el de los tratados, el de la reforma a la Constitución anticonstitucional, el del supuesto poder constituyente permanente, el de los estados libres y soberanos con una constitución local, pero que no pueden constituirse porque ya están preconstituidos a nivel federal, en lugar de entender que son entidades federativas autónomas, con una competencia interna que ejercen sin interferencia de otros órganos. Y como podríamos hablar de muchos otros temas. Y solamente quisiera mencionar uno más importantísimo, ya que hemos estado tratando hoy problemas relacionados casi todos con reformas a la Constitución. Simplemente, ¿cómo le llamamos al acto jurídico en este país mediante el cual se modifica la Constitución? Le llamamos, y le hemos llamado todo el tiempo, decreto. Y todos estamos felices con esa denominación, sin darnos cuenta de que eso no es un decreto, es una ley de revisión constitucional, una ley de reforma constitucional. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un adecuado sistema de control de la constitucionalidad, con los recursos necesarios para plantear la anticonstitucionalidad de normas generales, perfectamente cabría el caso de la revisión de la Constitución, porque esta se hace a través de normas generales. Le llamamos decreto cuando en el fondo es ley, una ley de revisión constitucional. Pero esa reforma a la Constitución, siempre y cuando no trastoque las decisiones políticas fundamentales. Exacto. Sí, yo tengo una pregunta que formularle, porque al estar viendo el programa, pues es un programa ambicioso, muy bien integrado, y que inclusive como materia del programa se maneja la teoría de la Constitución y la teoría de la ciencia política, sí, por la vinculación que tiene para realizar una intelección del fenómeno constitucional. Pues creo que es de gran importancia, porque pues he revisado los programas de universidades, inclusive de la UNAM, ¿sí? Y no manejan la teoría de la Constitución. Así es. Sí, en muchas escuelas no manejan la ciencia política. Así y es. Creo que, salvo mejor opinión, es relevante esos temas, ¿sí? Y creo que va a ser un éxito ese programa de doctorado aquí en la Universidad Tepantlato. Sí, ciertamente la idea es incorporar 2 grandes bloques de conocimientos que después se pueden ir derivando a distintas especializaciones concretas en materia constitucional, como puede ser el derecho electoral, el control de la constitucionalidad, el derecho municipal, el derecho parlamentario, pero siempre pensando en un bloque de conocimientos que sería algo así como el cuerpo de este doctorado, que arrojaría especialistas en materia constitucional, pero un cuerpo sostenido en 2 piernas, que son la teoría de la Constitución y la ciencia política. Porque de lo contrario, nada más habría que pensar, los objetos de estudio de los que se encarga el derecho constitucional están directamente relacionados con la fenomenología del poder, el origen del poder, el ejercicio del poder, los fines del poder.
Una constitución es el resultado de una serie de fenómenos relacionados con el poder político, actos de soberanía, actos de un poder constituyente. Los órganos constituidos ejercen poder jurídicamente regulado. Entonces, no estudiar paralelamente teoría política junto a la teoría constitucional es dejar cojo el conocimiento, es dejar en una sola pierna ese cuerpo de conocimientos que conocemos genéricamente como el derecho constitucional y consecuentemente formar sub o medios especialistas que no tengan suficiente armazón conceptual para poder entender los objetos de estudio de la materia constitucional, cuya materia prima, como en su momento en el siglo XIX lo dijo Lassalle, es el poder. Lassalle lo dijo, o Lasalle como se le conoce, lo dijo claramente. Los problemas constitucionales son primariamente políticos y secundariamente jurídicos. Eso es lo que se nos ha olvidado endémicamente y se nos ha olvidado desde hace quién sabe cuánto tiempo en nuestro país. Entonces, este doctorado está orientado a la formación de especialistas bajo ese esquema. Es decir, se trata de formar al más alto nivel doctorado a personas que sean capaces de conocer el derecho constitucional, detectar sus deficiencias y proponer las soluciones correspondientes. Pues es importantísimo, y creo yo que esto permitirá que también los órganos de poder, las cámaras, puedan contar con abogados que los orienten, abogados que los auxilien en la preparación, en el análisis de esos proyectos de reformas, tanto constitucionales como legales. Claro, claro. Gracias, buenas noches. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en este 2011, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y ahora otros temas culturales. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, le agradecemos su atención. Muchas gracias.